¿Cómo están mis hermanos? Dios me los bendiga. Me gusta mucho ese último canto, porque sabemos que en nuestra fuerza verdaderamente no podemos hacer gran cosa. En nuestra habilidad, nuestro alcance es bien limitado, pero tenemos un Dios poderoso, un Dios omnipotente, y Él nos da la fuerza, Él nos da la habilidad, Él nos da el alcance, Él nos pone donde nos tiene que poner y nos usa en gran manera ahí donde nos tiene. Él nos fortalecerá. Amén. Tengo que decir bonjour. Estamos de regreso. Estuvimos por allá en Francia unos días. Qué grande es Dios, ¿verdad? Ni en mi último sueño yo hubiera podido pensar que un día yo iba a estar predicando o ministrando en una plaza en Saint-Lô, Francia. No pasaba por mi mente, pero Dios es grande. Dios es tan grande. Amén. Y tuve la oportunidad de compartir mi testimonio allá eh, con gente que quizás no tienen el mismo marco de referencia que yo. Pero de todas maneras tenemos puntos en contacto que es común en toda la humanidad. Todos nosotros tenemos puntos altos, puntos bajos. Todos nosotros tenemos alegrías y tenemos sinsabores. Todos nosotros hemos visto buenos tiempos y tiempos de problemas. Todos nosotros hemos recibido bendición y hemos estado en escasez. Y en ese sentido, la experiencia humana es verdaderamente común donde quiera que estemos. Y estaba pensando, porque parte de mi testimonio es que yo pensaba o yo sentía o yo estaba convencido de que si Dios existía, Dios no era un Dios justo, no podía serlo, porque yo estaba viviendo en un sector bastante pobre y olvidado de la Ciudad de México cuando estaba chico. Para los que conocen, yo crecí en Santa Isabel Tola, al norte de los Indios Verdes. Para los que no saben, no vayan. Y veía a mi alrededor solamente pobreza y necesidad. Y en la vecindad donde yo crecí, para bajito de la vecindad estaba el basurero. Mi casa era la última casa, después seguía el basurero. Y lo más divertido que teníamos era comenzar a agarrar a pedradas a todas las ratas que se la pasaban jugando ahí. Y esa era mi situación. Cuando vivía en el área de Chicago tenía una casa y el garage de la casa era más grande que la casa que teníamos cuando vivía en Santa Isabel Tola. Solo el garage. Y ahí cabíamos mi papá, mi mamá y mis 4 hermanos. Bueno, unos 4 nosotros. Y yo sentía, esto no puede ser, no es bueno. Hay mucha necesidad. Veía a mi papá y a mi mamá trabajar arduamente simplemente para poder subsistir, para poder vivir. Y se me hacía difícil pensar que Dios era bueno. Estaba pensando en eso y vine y encontré una porción de la Biblia que habla más o menos de eso. Lo voy a leer y después vamos a hablar acerca de eso un rato. ¿Les parece? Solo unos minutos, hoy va a ser más corto. Está en Ezequiel capítulo 18 y vamos a ver 18 del versículo 21
hasta el final del capítulo. Y lo voy a tomar simplemente como base de referencia, aunque vamos a tomar otras historias de la Biblia para ilustrar, como ilustración, mejor dicho. Cuando le encuentras, si se puede, póngase de pie en reverencia a la palabra y ya sabré que estamos listos. Ezequiel capítulo 18, comenzando del versículo 21. Y ya a veces no sé si ponerme los lentes o quitármelos cuando estoy leyendo, porque no sé qué le pasa a esta Biblia, pero cada vez se le hace la letra más chiquita. Dice la palabra de Dios: mas el impío, si se apartase de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartase de sus caminos? Mas si el justo se apartase de su justicia y cometiese maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de sus justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Padre amado, en sus manos estamos, sabiendo que usted es quien da el mensaje, que usted es quien pone, que usted es el que guía. Sabemos que en usted tenemos confianza y en usted estamos bien. Ayúdenos, mi Dios, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para aprender de lo que usted quiere hablarnos este día. Quite todo el estorbo humano y que solo su espíritu fluya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estaba hablando con alguien acerca de las buenas obras y lo que valen las buenas obras y para qué sirven las buenas obras. Y de que si son de algún beneficio espiritual para nosotros, esas buenas obras. Estábamos hablando y concluyendo que las buenas obras tienen su beneficio temporal, su beneficio local, que sirven para el que las hace, para el aquí y el ahora. Y eso es sin importar si la persona es del pueblo del Señor o no, sin importar si es
convertido o no, sin importar si es cristiano o no. Las buenas obras que las personas hacen les son de beneficio, pero solo aquí. ¿Por qué? Porque son vistas por los hombres y los hombres le dan eh, las gracias o la retribución o el beneficio o la alabanza que buscan, pero solo aquí. Aún nosotros como cristianos, nuestras buenas obras son de beneficio para nosotros, personalmente para nosotros, solo aquí. No nos sirven para nada en el más allá. No nos sirven para nada en cuestión de salvación. No nos sirven para nada en cuestión de de las coronas que vamos a recibir o del galardón que vamos a recibir. Y estábamos hablando acerca de esto, pensando de que pues eso como que no parece muy justo. Si estamos trabajando para el Señor y estamos haciendo lo bueno, pues debería haber algún beneficio, debería haber algún beneficio eterno. Y comenzábamos a explorar eso. Y yo pensaba, en verdad esa es la mentalidad que tenemos siempre, todo ser humano. Porque todo ser humano pensamos como filtro nuestro propio beneficio, nosotros mismos. Todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, todo lo que experimentamos, lo medimos a través de nuestra propia lente, de nuestro propio ego, de nuestro propio orgullo, de nosotros mismos. Todo lo vemos desde nuestro punto de vista. Allá en Francia conocemos a un par de mujeres que escaparon con mucho trabajo de la situación donde estaban en su país de origen. Ellos no son de Francia, venían de otro país. Y están, en realidad, estás escondiéndose de su propia familia por el trato que se les daba. Y vienen y al verlos, al estar en su presencia, se nota las grandes heridas que tienen. Se nota el gran dolor por el cual están pasando. Y toda esa situación tenemos que evaluarla y decir, ¿hay algún valor en eso? ¿Por qué tienen que pasar por tanto dolor, tanto sufrimiento? ¿Hay algún propósito? Si lo vemos desde el punto de vista humano, simplemente nosotros como humanos vemos eso y vemos por lo que están pasando y tenemos que concluir. Es difícil decir que servimos un Dios justo porque permite ese tipo de situaciones. Estas dos mujeres sufrieron bastante y se nota en su mirada, en la forma en que hablan o en la forma en que callan, mejor dicho. Se les nota el dolor, el sufrimiento, simplemente al estar junto a ellas. Se nos hace difícil pensar que un Dios pueda tener algo bueno en unas situaciones así. Recuerdo a mi madre esa última vez que le dio cáncer y ya no quería ir al doctor. Ya había tenido varias cirugías, ya le habían hecho una histerectomía total, eh,
Ya le habían hecho muchas operaciones. Le faltaba mucha parte de su cuerpo. Y ella misma decía, con trabajos me siento humana, mucho menos mujer, por todo lo que ya le faltaba. Y cuando yo estaba con ella y estaba y la llevaba, porque yo le traducía cuando la llevaba a quimioterapia, veía el cansancio en su mirada. Veía cómo ella no lo decía, pero porque nosotros todavía estábamos pequeños. Para esos entonces yo tenía 14, 15 años, yo estaba en la secundaria. Y yo sabía, yo se le veía en su rostro que ella prefería morir que tener que seguir pasando por eso. Pero no lo decía porque pues tenía que cuidarnos todavía un poco más. Y yo en mi ignorancia decía, ¿cómo puede un Dios bueno permitir esto? ¿Acaso Dios es justo? En la Biblia tenemos unos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Job. Todos lo conocemos. No lo leí precisamente porque todos conocemos el ejemplo de Job. Job es el libro o la historia más antigua de toda la Biblia. El principio de la Biblia, o sea que la primera historia bíblica que se escribió fue Job, el libro de Job. Y a Job simplemente Dios permitió que Satanás lo zarandeara y lo hiciera y lo deshiciera y que perdiera todo lo que tenía, inclusive su salud. Y después de pensando de aquí, más de 2000 años después, ¿qué vamos a concluir? ¿Dios es justo al permitir eso? ¿Cuál era el propósito? Job estaba haciendo lo correcto. Job estaba adorando a Dios. Job estaba haciendo un buen trabajo. Y al parecer como que Dios mismo inició el proceso diciendo, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Dónde está la justicia de Dios? Cuando para el parecer Dios es el que inicia el sufrimiento de este hombre. Eh, no tenemos que tomar muchos ejemplos de la Biblia porque nosotros todos hemos tenido esos sinsabores. Todos nosotros hemos tenido problemas. Todos nosotros hemos recibido rechazo y oprobio generalmente de las personas más cercanas a nosotros. Y a veces es de algún jefe o de algún maestro, pero generalmente es nuestra propia familia la que nos trata mal. Y tenemos que preguntar, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios tenía en mente cuando permitió que me pasara eso? Sus amigos de Job le decían, lo más probable es que tú estás en pecado, porque ¿cómo puede hacer un Dios justo permitir que te pase todo esto? Es un castigo. Y esa es una de las mentalidades que tenemos nosotros. A veces pensamos, si estoy pasando por estas dificultades es porque algo hice mal y estoy recibiendo el castigo que merezco. ¿Qué hice mal? No sé. No te puedo decir cuál fue el hecho, el motivo. Sé que soy pecador y sé que tengo muchos defectos. ¿Por cuál de esos me está castigando Dios? No sé. Y tenemos una mentalidad. Estoy pasando por estas situaciones porque me las merezco. Es un castigo que yo tengo que pasar.
En la porción que veíamos, el pueblo de Israel estaba en exilio, estaba en otro lado. Ezequiel estaba profetizando lejos de Israel, a un pueblo que estaba lejos de Israel, que estaba fuera de su tierra, contra su voluntad. Y ellos decían, nuestros padres pecaron, por eso estamos nosotros en este castigo. No es nuestra culpa, es culpa de las demás. Y esa es la otra mentalidad. Estoy pasando por tiempos difíciles, por malos tiempos, por la culpa de otros. Porque otros se portaron mal. Y hay otro punto de vista, el punto de vista de eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba Israel antes de llamarse Israel? Jacob, sí. No se hagan viejos, la mente comienza a fallar. Eh, Saben que Jacob, cuando nació Jacob, nació tomando de del talón de su hermano. O sea que salieron uno tras otro inmediatamente. Casi fue primogénito. Casi fue primogénito. ¿Y saben qué? Tomando en cuenta toda la historia, ¿quién era el mejor estratega? ¿Quién era el más pensante? ¿Quién era el que sabía hacer planes y llevarlos a cabo? Era Jacob. ¿Quién era el que podía llevar el clan de su padre más adelante y mejor? Era Jacob. ¿Qué tenía Esaú? Esaú, según lo que vemos, era el más fuerte, el que podía cazar mejor, pero nada más. Según lo que vemos, era el más brusco, el más violento, el que simplemente solucionaba las cosas a la fuerza, no pensando, no haciendo nada más que eso. En la mente de Jacob, verdaderamente él era el que merecía la bendición de su padre, él que era el que merecía la herencia de su padre. Y pues hizo la estrategia para quedarse con la bendición y quedarse con la herencia. Y esa es la otra mentalidad que podemos tener. Merezco mejor. Merezco algo mejor. Y voy a obrar y voy a hacer lo que sea necesario para obtener lo que merezco. Entonces tenemos esos tres puntos de vista. Nos está pasando las cosas malas que Dios permite porque lo merecemos, porque alguien más hizo el error o porque o tomando en cuenta que yo merezco más y lo voy a forzar a hacer. En las tres cosas estamos diciendo que Dios es injusto, que nosotros sabemos cómo deben pasar las cosas mejor que Él, que si nos dieran a nosotros el control del universo, lo haríamos mejor, lo haríamos mejor que Él. Un abogado hace unos años se compró unos zapatos nuevos y se iba para su trabajo en esos zapatos nuevos. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno trae zapatos nuevos? Raspan muy feo, ¿verdad? Y entonces decidió que se iba a pasar por un Walgreens y iba a comprarse unos curitas porque los zapatos le estaban molestando. Y se desvió, no lo encontró en el Walgreens donde los estaba buscando y se fue a otro unas cuadras después y ya lo encontró. En el camino a su trabajo,
un avión choca contra el edificio donde trabajaba y se derriba. Y eso fue el 9/11. Y ese abogado, por tener zapatos nuevos, no llegó a tiempo a su oficina, si no hubiera quedado ahí mismo. ¿Saben qué, hermanos? Las cosas que nos pasan, buenas o malas, no son accidentes. No nos pasa, Dios orquestra lo que nos está pasando, no porque quiera hacernos un mal. Él sí tiene un propósito. Él sí sabe lo que está haciendo. Nosotros no vemos el pasado, no vemos el futuro. Vemos nada más el ahora. Recordamos el pasado y lo recordamos mal. Y el futuro es completamente incierto para nosotros. Solo vemos el aquí y el ahora. Pero Dios lo ve todo. Y Él sabe dónde vamos y qué vamos a hacer. Él sabe lo que quiere hacer con nosotros. Él sabe los planes que tiene para con nosotros y siempre son planes de bien. Ahora, para llegar a ese propósito que nos quiere llevar, a veces nos tiene que llevar por a las aguas, por el fuego, por las rocas, por las montañas, por los desiertos, por las zonas oscuras, por el dolor, por el oprobio. A veces tenemos que pasar por tiempos malos, pero Dios nos quiere llevar a cabo. Mi madre sufrió con cáncer por 17 años y al final lo que terminó con ella fue la quimioterapia, no el cáncer. Pero porque ella tuvo cáncer y porque Dios la sanó del cáncer, yo estoy aquí hoy y estoy parado aquí hoy en un púlpito. Porque ella tuvo cáncer y sufrió con cáncer por 17 años. La semana pasada estaba ministrando en Francia. Porque ella sufrió con cáncer por 17 años. Somos 4 nosotros. Los 4 estamos directa o indirectamente en el ministerio. Ahora, si le preguntaran a esa mujer que estaba pasando por quimioterapia y que decía va a morir, ¿cuál es el propósito? No lo sabía. Antes de que ella muriera, todos nosotros estábamos ya sirviendo al Señor. O sea que ella vio algo de la gloria que venidera. Pero pasando por esos tiempos difíciles, no sabemos, no vemos el propósito, solo vemos el sufrimiento, solo vemos el dolor. Estas 2 mujeres allá en Francia sufrieron mucho, pero ese sufrimiento fue el que las llevó a Francia. Si hubieran estado bien, seguirían con una vida, quién sabe cómo, en un país pobre de África, medio viviendo, pasándola. Pero porque ellas sufrieron tanto, fue que Dios las llevó a una posición mejor, a un lugar donde pueden ser restauradas, a un lugar donde pueden recibir sanidad, tanto espiritual como físicamente, a un lugar donde puede ser usadas por Dios. ¿Saben que no sabemos nosotros cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros? Y mucho menos en el momento en que estamos sufriendo. En esos momentos oscuros y dolorosos, cuando estamos derramando lágrimas, cuando estamos deseando la muerte. No sabemos.
Solo sabemos que sufrimos y que es difícil, que es muy, muy difícil y que hay dolor en nuestro corazón. Eso es todo lo que sabemos. Lo que no podemos concluir en ningún momento es que Dios es injusto, porque todo tiene propósito. Todo tiene propósito. Y si no estamos recibiendo lo que queremos, lo que creemos que debemos recibir, podemos actuar como Jacob y decir merezco mejor, o podemos actuar como Job y decir Dios da, Dios quita, si el nombre del Señor bendecido. Amén. Es todo lo que traía hoy. Llegó el pastor, no sé si quiere pasar para acá, darnos un reporte de Francia. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor poder llegar hasta ustedes. Si Dios ha hablado a través de esta predicación, nos gustaría mantenernos en contacto con usted. Si en algo le podemos servir o si necesita oración, por favor comuníquese con nosotros o visítenos a nuestra iglesia. Estamos localizados en la ciudad de Indianoland y Lancaster, en Carolina del Sur. Para mayor información acerca de los horarios de servicio, eventos especiales, materiales de estudio, por favor visite nuestro sitio web y será un honor servirle en todo lo que esté a nuestra disposición. Dios les bendiga.